Bienvenidos, amados hermanos, qué bueno que estemos una vez más reunidos en nuestro altar familiar acá en el aposento alto. Nos sentimos muy bendecidos de poder llegar hasta la comodidad de tu casa un día más que nos podemos reunir. Creo yo que la escritura dice que el Señor viene pronto y ojalá, bueno, no ojalá, espero. Dice, Él anhela que nosotros estemos ardiendo en amores por el Señor, que estemos reunidos, congregados y sobre todo, hermano, con un corazón que está anhelante de su presencia. Siempre trato de apartar este día o un día para hablar del tema familiar. El tema familiar es bien importante. Recuerde que el Señor tanto es así que desde el mero principio en Abraham dijo, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces como que la familia juega un papel muy, muy importante. Porque le digo, era tan importante la familia que el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, viene y se encarna y entra en el seno de una familia, en la familia de José y de María. O sea de que para el Señor es bien importante la familia. Así es de que yo anhelo que estés tú ahí en tu casa con una tu tacita de café, de té, lechita, no sé qué es lo que tú quieras en esta hora, pero ve por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices de colores, porque quiero compartirte o continuar compartiendo un tema de enfoque a la familia. Qué importante es que invitemos al Señor Jesús a lo más íntimo de nuestra familia, a lo más íntimo de nuestro hogar, a nuestra casa misma. Pero como siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor, ¿verdad? Para que pues Él lo use y que su Espíritu Santo tome la semilla de la palabra, esta señal, esta transmisión, y que la pueda llevar a donde Él quiere que llegue la palabra. Señor, en el nombre de Jesús dedicamos este espacio de tiempo para ti, Señor. Te suplicamos por favor que conforme a tu gracia y a tu misericordia, seas tú en medio de nosotros el día de hoy, Señor, y que juntos podamos con tu pueblo, Señor, poder disfrutar un tiempo en familia, Señor, en este altar familiar, y que la palabra, que tu palabra pueda llegar hasta el corazón de tu pueblo y que haga el impacto. Desde ya te pedimos, por favor, un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento, Señor, para que cuando recibamos tu palabra, la entendamos y que la podamos poner por obra en nuestro diario vivir, Señor. Queremos agradarte de todas las formas, Señor. En familia, Señor, por favor, ayúdanos. Bendice a las familias reunidas, Señor, del aposento alto. Cúbrelas a cada uno, Señor, y que tu palabra pueda fluir como un torrente de agua, Señor, que limpie, que llene, que moje la tierra de cada uno, Señor. Así te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y
Amén. Así es de que les invitamos para que ahora hagan evangelismo virtual. Comparte esta señal en tus redes, en tu página de Facebook, en tu muro, con tus contactos. Envíalos por medio de texto a tus contactos de tu teléfono o envíalos por un correo electrónico. Tú y yo no sabemos hasta dónde puede llegar la palabra y ahí poder hacer el impacto en el corazón de aquellos que la necesitan. Así como un día nosotros estuvimos necesitados de que alguien nos hablara de Dios y todavía estamos necesitados de la palabra del Señor. Compartamos esta señal y hagamos evangelismo virtual. Hazlo con valentía, con valor, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces quiero recapitular un poco. Hemos estado hablando acerca de la importancia que hay en invitar al Señor Jesús a nuestra familia, a nuestra casa. Y como hablábamos en el tema anterior, yo quería poner la casa como la familia, pero como nuestro corazón. El Señor vive ahora en nuestro corazón. Nosotros lo invitamos y Él vive, reina adentro de nuestro corazón. Entonces, pero también es muy importante que que lo invitemos a que Él sea el centro de nuestra familia. De alguna manera, hermano, cuando tú y yo nos atrevemos a invitar al Señor Jesús a nuestra familia, cosas preciosas suceden. Que no te alarmes, no te asustes si empiezas a ver o empiezas a experimentar la presencia de Dios tan preciosa, tan dulce, tan real en tu propia casa, ¿verdad? Pero también probablemente se van a empezar a manifestar algunas cosas que solamente cuando la presencia de Dios llega al hogar, empiezan a manifestarse. Puede ser que alguien tal vez salga con un carácter que tú no le conocías, pero era necesario que el Señor se manifestara para que esto saliera y sea quitado, que pueda uno desecharlo en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese, lo mejor, entonces como le decía, lo mejor que nosotros podemos hacer es invitar al Señor Jesús a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia. La invitación, lo vuelvo a repetir, tiene que ser voluntaria, no obligada, sino con el anhelo de que el Señor esté con nosotros. Entonces quiero recapitular un poquitito nada más y recordarle algunas cosas que ya vimos en el tema anterior. Por ejemplo, casa, en casa se dice oikos, y esta palabra oikos significa casa, obviamente, ¿verdad? Pero también significa familia. Por eso es que le decía que la casa, cuando invitamos al Señor Jesús a nuestra casa, podemos estar diciendo que lo estamos invitando a nuestra familia, a nuestra morada o a nuestro templo, que es lo que significa esta palabra en griego. Entonces de aquí nosotros podemos decir que cada vez que estamos invitando al Señor Jesús que venga a nuestro corazón, es a nuestra familia también, a nuestra morada o al templo. Y dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también se refiere al lugar donde nos congregamos como iglesia, como congregación, donde estamos juntos como congregación, en nuestras reuniones, en nuestros ágapes. Entonces, pero la importancia, ¿por qué la importancia de que el Señor Jesucristo llegue a nuestra casa? ¿Qué hace el Señor Jesús cuando llega a nuestra casa? Yo escribía dos cosas muy importantes, dos preguntas. ¿Qué hace y qué provoca el Señor Jesús cuando nos visita, cuando te visita personalmente? Recuérdate, la casa me estoy refiriendo a tu vida, aunque también en el seno familiar. Yo lo estoy viendo desde el ángulo familiar. Entonces, una de las cosas que vimos 5 cosas, y se las voy a repetir así rápidamente, ¿verdad? Para repasar, ¿verdad? Lo que hace es que lleva sanidad, ¿verdad? La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre y el Señor Jesús la sanó. Y dice que después de que la sanó, empezó a servirle. Entonces, ¿qué hace? Lleva sanidad. ¿Qué provoca? Un servicio genuino al Señor. Lleva vida. Fíjese que cuando el Señor Jesús va y resucita a la hija de Jairo, lo que provoca, hermano, pues obviamente es que se levante un avivamiento, ¿verdad? Hermano, qué impresionante porque fíjese de que cuando nosotros entendemos esto, el Señor Jesús les dijo, la niña no está muerta, está dormida. Todos la veían muerta. Claro, yo quiero que entendamos esto. Cada vez que el Señor Jesús iba y resucitaba
a alguien, en la Biblia siempre Él dice, no está muerta, está dormida. ¿Quiénes son los que duermen? Los que duermen son aquellos que están en Cristo. Quiere decir aquellos que han puesto su confianza, que le han confesado como su Señor, le han recibido como su Salvador. Están en Cristo. Ahora, los que mueren son aquellos que no tienen a Cristo. Esos sí mueren. Pero los que están en Cristo duermen. Entonces, todos empezaron a burlar del Señor Jesús. Entonces, pero los que estaban adentro de la casa, es que por eso el Señor Jesús visita la casa de Jairo. Y lo que hay es un avivamiento. No solamente su hijita volvió a la vida, sino que hubo un avivamiento en ellos, ¿verdad? También trae apertura de ojos, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo a los ciegos que se haga conforme a su fe. Y ellos recobraron la vista. Entonces, ¿qué es lo que viene? Una firmeza de fe cuando el Señor Jesús visita nuestra casa. También lleva instrucción. Es que, hermano, cuando el Señor Jesús le dijo, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Oh, porque este género no sale sino con oración. Entonces, qué fue lo que trajo? El Señor les trajo una instrucción, les dijo cómo se debía de hacer. Pero lo que provocó en ellos fue que se examinaran y dijeran, yo no oro, yo no tengo esa buena costumbre de orar. Ahora les llevó esa instrucción y reconocieron lo que les faltaba. También vimos que lleva misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que provocó? La interpretación real de las Escrituras. Cuando el Señor llega a una casa, entonces Él nos explica todas las cosas. Y quiero continuar hasta donde el Señor nos permita el día de hoy. ¿Verdad? Acompáñeme a Lucas capítulo 7 y verso 44. Entonces vamos a estar viendo nosotros qué hace y qué provoca. ¿Qué hace y qué provoca cuando el Señor Jesús visita tu casa o mi casa? Dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que, oiga, aquí fue lo que el Señor le llevó. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Entonces, ¿qué es lo que lleva el Señor Jesús? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús cuando entra a una casa? Perdona, lleva perdón. Recuérdese que, hermano, cuando el Señor entra, cuando la presencia del Señor llega a un lugar, provoca que cada uno de nosotros se escudriñe y diga, necesito arrepentirme. Surge el arrepentimiento y entonces el Señor perdona. Eso es lo que hay. Pero recuérdese que aquí marca algo bien importante. Dice, sus pecados que son muchos han sido perdonados porque amó mucho. Mire, qué interesante esto. Qué interesante porque, hermano, aquí nos deberíamos de preguntar cuánto amamos nosotros al Señor. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Porque hablarlo y decirlo es bien fácil, yo amo al Señor, pero el amar al Señor conlleva un compromiso, conlleva una relación, conlleva un pacto que hay que respetar, que hay que guardar, que es una llama que hay que mantenerla prendida, ardiendo. Por eso te preguntaría, ¿cuánto amas al Señor? Pero no nada más para que lo digamos, sí, yo amo al Señor. No, pero escudriñémonos realmente cuánto amamos, porque el amor se demuestra, el amor no solo se habla, solo se dice. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, esta mujer aquí, yo sé que hemos hablado mucho de esta mujer. Para empezar, ella no fue invitada a esta comida donde invitaron al Señor. Se metió de colada, de extra, ¿verdad? Y hermano, con el riesgo, fíjese, con el riesgo de que la echaran y que la apedrearan, porque sabían qué clase de mujer era. Todos sabían. Por eso es de que el que invitó al Señor Jesús, ¿verdad? Simón se llamaba.
Otros dicen Simón el leproso. Claro que probablemente fue leproso porque si no, no estuviera haciendo una fiesta y con muchos reunidos. Porque la lepra, hermano, todos le huían, nadie estaba cerca de los leprosos. Probablemente fue y se curó, ¿verdad? Se sanó y le quedó el apodo de Simón el leproso. Pero fíjese que entonces esta mujer entra a esta actividad, a esta reunión que habían invitado al Señor Jesús. Y usted sabe, mira, yo este pasaje a mí me gusta mucho, me enternece mucho, cómo el Señor está esperando que cada vez que Él viene a un lugar, cada vez que Él entra a una casa, cada vez que Él llega a una congregación, cada vez que Él llega y entra a un corazón que lo está recibiendo, lo primero que dice aquí, yo entré en tu casa, es decir, entré en tu corazón, entré en tu familia y no me diste agua para mis pies. Recuérdese que en la antigüedad pues obviamente todo era a pie, ¿verdad? Caminaban largas distancias y los pies se cansaban, se empolvaban. Entonces la costumbre era que cada vez que llegaban a un lugar que los invitaban, les ponían agua y, y a alguien les lavaba los pies o ellos mismos se los lavaban. Casi siempre era que alguien les lavaba los pies y se los secaban y después ya con frescos sus pies, también por el calor, entraban ya con sus pies limpios al evento. También dice, pero ¿qué fue lo que hizo ella? Imagínense los pies polvorientos del Señor Jesús, todos llenos de polvo, sus preciosos pies, cansados quizás del camino, de tanto caminar. Y esta mujer empezó a llorar y sus lágrimas caían en sus pies con polvo que provocaba que quizás se hiciera como lodo, ¿verdad? Y esta mujer después besando los pies polvorientos llenos de lodo del Señor Jesús. Por eso yo le pregunto, ¿qué seríamos capaces de hacer nosotros? Ay, pastor, yo si el Señor Jesús está aquí, yo me tiro y le beso los pies. Sí, pero ni modo, pero eso ya lo hizo ella. Ahora, ¿qué actitud tenemos nosotros hacia el Señor? Porque esto también a nosotros nos da la idea, en el griego se dice proscuneo, postrarse en adoración al Señor. ¿Te postraste hoy a adorar al Señor? ¿Hiciste una actitud de humillación delante de Dios? ¿Te humillaste delante de Dios hoy? ¿Cómo estamos recibiendo al Señor en nuestra casa? No me diste beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Y dice de que el perfume era de tan alto precio, hermano, de tanto valor. Y ella lo estaba echando en los pies del Señor. Regularmente el perfume es para el cuerpo, no para los pies. Era un perfume de mucho valor, por lo menos costaba el salario de un año de ella, de cualquier persona. Y entonces algunos dijeron, qué desperdicio, cómo está echando el perfume, mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Siempre van a haber personas de esa forma que, que, que no entienden al que es capaz de rendirse a los pies de Jesús. Mire, una persona que ha sido perdonada es capaz de cualquier cosa. Alguien que ha sido perdonado, que ha sido, que le han dado otra oportunidad, esa persona cambia. Amén. Bueno, hay algunos que aunque les llueva sobre mojado no cambian, siguen siendo las mismas personas. Pero esta mujer recibió el perdón del Señor Jesús. Imagínense, la mujer pecadora, la mujer la veían mal todos, no la estaban esperando, la iban a sacar. Y entonces dice el Señor, del Señor Jesús, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. La de haber visto. Cuando esa mujer escuchó eso, esa mujer, ¿qué alivio habrá sentido? Porque ella sabía qué clase de mujer era. No había necesidad que los demás
dijeran qué clase de mujer era si ella misma sabía. Pero aquí la clave es porque amó mucho. O sea que ella fue capaz de dar de sí misma al Señor Jesús. Mire, nosotros nos vamos a llevar sorpresas allá en el cielo. De quienes nosotros pensamos que ama al Señor y de quienes pensamos que de quienes no aman al Señor. Porque nosotros nos basamos solo por lo que vemos. Y así es la naturaleza humana, solo ve hasta aquí nada más, ¿verdad? Somos miopes espirituales, no vemos más allá. Pero Dios dice que ve lo profundo del corazón, la intención. Puede ser de que tal vez alguien aquí tú pienses, ese qué bárbaro, ese sí no ama a Dios. Pero es lo que tú estás viendo, o lo que tú te estás imaginando, o suponiendo. O ese, que siervo, ese es un siervo, ¿qué digo siervo? Siervazazo, mire qué cristianazo más bueno. Y saber cómo vive por dentro. Mire, que nos preocupe realmente cómo nos vamos a presentar nosotros ante el Señor. Mire, si a ti el Señor te perdonó, aprende a amarlo, hombre. Sí, pastor, si yo amo a Dios, ya te dije, el amor no solo se dice del diente al labio, se demuestra. ¿Qué eres capaz tú de hacer? ¿Qué somos capaces de hacer nosotros por amor a Dios? Si a veces en el culto hasta la obediencia, el cumplir con los principios bíblicos, si a veces el congregarse es difícil. Muchos no quieren dar esa milla extra al Señor. Entonces, ¿cuánto amas a Dios? Aquí la pregunta no es si amas a Dios, sino amas al Señor según Él se lo merece, según Él lo anhela, según Él lo desea. Entonces, miramos cómo está nuestro calibre el amorómetro, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro amorómetro delante del Señor? Pero entonces fíjese aquí, dice, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ahí está la clave. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Le estaba diciendo, Simón, tú como te crees bien limpio, tú como te crees bien justo, por eso no me amas. Tú como crees que no necesitas, no me recibiste bien. Le estaba diciendo, no me atendiste cuando vine a tu casa, no me atendiste. ¿Por qué? Porque no me amas. ¿Por qué? Porque tú te crees tan limpio y por eso no estás buscando el perdón. Pero esta mujer que era pecadora, sus muchos pecados le fueron perdonados porque amó mucho, fue capaz de entregar todo. Y a ella le dijo, fíjese, primero lo mencionó a todos, y les dijo, sus pecados que son muchos les son perdonados, pero después le dijo, y a ella, en el verso 48, y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Ay, hermano, mire. Esto es como decir, eres libre, ya no hay culpa en ti, vete en paz. Ay, hermano. Entonces fíjese, ¿qué fue lo que el Señor Jesús llevó a la casa de Simón? Y Simón a saber si lo recibió, ¿verdad? Simón a saber si recibió su parte de bendición. Pero esta mujer, aunque no era de la casa de Simón, aunque no había sido invitada, esta mujer se fue perdonada y bendecida. Entonces, ¿qué fue lo que llevó el Señor? Perdón. Pero, ¿qué fue lo que mostró en la mujer? Era lo que había en el corazón de ella, que era amor por el Señor Jesús. Amén. Por eso es que le digo que allá en el cielo nos vamos a sorprender porque quizá vamos a decir, bueno, yo pensaba que este no lo amaba y veo que su amorómetro es hasta más que yo allá en el cielo. Padre Santo, mejor preparémonos para el encuentro con el Señor, amados Amén. Hermanos. Ok, vamos adelante porque el tiempo nos avanza y solo le estoy hablando uno. Mire, son lecturas largas, pero aguánteme. Mateo capítulo 17 y verso 24. Cuando llegaron a Capernaum,
se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Fíjese, no lo dijo el Señor, sino que Pedro, él dijo, sí, no lo dijo el Señor, lo dijo Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, porque a quien le preguntaron fue a Pedro, no al Señor Jesús. Dijeron, mira, ¿y tu maestro no paga las 2 dracmas? Sí, sí las paga, dijo. Cuidadito, ay, él sí las paga. Entonces cuando llegaron a la casa, por eso es que mire, ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando visita nuestra casa? Dice, Jesús se le anticipó, o sea que antes de que Pedro le contara lo que le habían dicho a él se le adelantó y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Fíjese que aquí el tributo no era ellos no lo tenían que pagar. Pero fíjese que aquí lo interesantísimo es que el Señor le dijo, bueno, en el verso 27, sin embargo, no les tocaba pagarlo, pero él dijo, sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor llevó a la casa donde estaban? Revelación, ¿verdad? Porque sin que Pedro se lo dijera, el Señor le habló lo que le habían dicho. Le reveló, le dijo, mira, se le adelantó antes de que él le preguntara. Ahora, aquí, hermano, tenemos que ver algunos detallitos que le marqué para que no los escandalicemos. Fíjese que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo correcto siempre, aun cuando no nos toque que hacerlo, aun cuando no estemos obligados a hacerlo. Por ejemplo, esta era una situación donde ellos no estaban obligados a hacerlo, pero el Señor Jesús hizo lo correcto. Ahora, quiero ver desde este ángulo, imagínense, dice, ve al mar y saca el primer pez que saques, en su boca va a tener una moneda. Imagínese, hermano, el pececito que Dios usó o el pececito que se dejó usar. Quizás en el fondo del mar estaba la moneda, el pececito fue y la tomó porque él ya sabía que el Señor se la iba a pedir y estuvo dispuesto a ir y morder el anzuelo, es decir, estuvo dispuesto a morir para llevarle lo que el Señor quería. Entonces, lo que el Señor le llevó fue revelación y provisión. No te preocupes, hermano. Si tú le abres las puertas de tu hogar, de tu corazón, de tu vida, de tu familia al Señor, nunca te va a faltar nada. Nunca te va a faltar nada. Pastor, pero es que yo he visto que a veces es difícil y yo soy hijo de Dios. Es que yo no estoy diciendo que no vas a tener problemas, no vas a tener tribulación, no vas a tener cosas difíciles. Mire, ¿sabe qué? Acompáñeme. Le voy a leer este verso y tómelo como una perla para que usted lo vea. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4 y versos del 8 en adelante. Mire, le voy a leer la Biblia de las Américas. Dice, por lo demás, hermanos, este verso no lo tengo ahí, recuerden, este solo es una perla que yo le doy. Mire cómo empieza la Biblia, el secreto de la paz. Entonces Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.
lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero no faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez. Oiga, aquí está. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El verso 12. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, mire qué verso más precioso. Entonces el apóstol Pablo, él había descubierto el secreto de aprender a vivir. ¿Cuál era? Contentarse con lo que tenía. Contentarse con lo que tenía. Lo que pasa es de que muchos solamente ven lo que les falta y no lo que tienen. Y a veces hasta les sobra. Entonces aquí, hermano, lo que el Señor llevó fue revelación, porque le dijo a Pedro lo que antes de que él le hablara, se lo dijo. Le llevó la provisión en el pececito que estuvo dispuesto a morir, que también fue de ejemplo. Es un ejemplo para nosotros, que estamos dispuestos a morir, hermano, por ofrendar al Señor, por ofrendar nuestra vida, por ofrendar nuestro tiempo, nuestra casa, hermano, por llevar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Estamos dispuestos a morir. Claro, entiéndame por favor, le estoy diciendo a morir a nosotros mismos, a la carne, al pensamiento ese feo, ¿verdad? Como dijeron otros, tu Señor, tu Maestro no paga los impuestos. Siempre van a haber personas así, hasta en las congregaciones, hasta en las mejores familias. Pero estaremos dispuestos nosotros, hermano, porque lo que trae el Señor cuando llega entonces es revelación y provisión. Pero lo que provocó, hermano, lo que provocó es que entendieran que hay que hacer siempre lo que es correcto, aunque no sea obligatorio. Le voy a poner un ejemplo práctico. Cuando nadie te está viendo y tú vas en un supermercado y miras tirado algo que a ti te gusta y lo ves y nadie te está viendo. Bueno, digamos porque las cámaras están viendo por todos lados, ¿verdad? Y tú lo recoges y te lo guardas, pero no es tuyo. Tampoco es de nadie más. ¿Qué es lo correcto? Es llevarlo a donde corresponde. Aunque no es obligatorio, nadie te está diciendo que lo hagas. Pero el Señor nos dejó aquí entonces la enseñanza de hacer siempre lo que es correcto, aunque no sea obligatorio. Y entonces tú vas a marcar la diferencia entre un cristiano y otro. Porque hay cristianos que sí lo hacen y otros cristianos que no lo hacen. Probablemente quizás te van a decir algunos, no hombre, tú porque estás chiflado, no hombre, tú lo hubieras agarrado. Bueno, tú haz siempre lo que es correcto, aunque no sea obligatorio. Pero eso solamente es revelado por el Señor. Él te provee, aquí le dio provisión material, pero Él te provee lo necesario para poder agradar al Señor siempre. Siempre, hermano, siempre. Ok, avancemos otro poco, mire. Mateo capítulo 26 y verso, Padre Santo, todavía me faltan bastante, yo pensé que me faltaban poco. Mateo 26, 6. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, mire, aquí está, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Estoy viendo desde otro ángulo la misma historia. Aquí le agrega más lugares, por ejemplo, dice que estaba Jesús en Betania. Betania es una palabra que significa la casa de los dátiles. La casa de los dátiles. Los dátiles son
una como fruta, algo que es bien dulce, es delicioso. Entonces, hermano, cuando el Señor llega a este lugar, dice que lo primero que se pasa es que se acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume y se lo puso en la cabeza y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Mire, aquí hay mucho que nosotros tenemos que aprender, porque el perfume, la fragancia que se llenó toda la casa, dice, todo el lugar, el perfume, ese olor, la fragancia, es figura de la adoración. La adoración. Y cuando nosotros vemos aquí, entonces, ¿qué es lo que lleva? Una atmósfera de adoración. Fíjese que cuando el Señor Jesús entra a un lugar, lo que lleva es esa fragancia. Es una atmósfera, hermano, que nos invita a adorar al Señor. Mire, cuando nosotros nos congregamos, cuando oramos, dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Lo que provoca es que le adoremos al Señor. Si a ti no, cuando te reúnes, hermano, no te provoca adorar al Señor, o, hermano, no se te sale ni una lágrima, o no entiendes lo que les está pasando a los demás, no sé por qué estás reunido. ¿Cuál es el motivo entonces de que tú te congregues, de que tú te reúnas? Uy, aunque imagínense, lo estoy diciendo yo que soy pastor, que a mí me interesaría, bueno, congréguense, vengan todos. No, pero ¿por qué te estás congregando? Porque si lo estás haciendo por una mala motivación, mejor pídele al Señor, mejor espérate y pídele al Señor que te cambie y que te pueda reunir realmente por lo que es. Porque si no, no vas a sentir nada, te va a aburrir, no te va a gustar. Y fíjese de que, por ejemplo, en la Biblia nosotros podemos ver algunas cosas en referencia al olor, al perfume. Y fíjese de que dice la Biblia en Efesios 5:2, esta es una perla para que usted la note. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Aquí está hablando de que la ofrenda máxima fue el Señor Jesús, que se entregó por amor a ti y a mí, pero también se entregó por amor a Dios. Es decir, en obediencia a Dios, el Señor se entregó su vida en ofrenda y eso fue para Dios como un olor fragante, hermano. Ahora, ese es el Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús, pero nosotros como hijos de Dios también debemos de despedir ese olor fragante. ¿Cómo? Así como el Señor se entregó, nosotros debemos de entregarnos también. Y fíjese que aparte de que nosotros nos podemos entregar al Señor, así en un olor fragante, también dice la carta a los Filipenses capítulo 4 y verso 18, no la terminamos de leer, el capítulo 4 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Recuérdese que Pablo decía, yo aprendí el secreto de vivir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí está hablando de que al apóstol Pablo le enviaron una ofrenda. Cumplieron con el principio bíblico, pues ofrendaron, diezmaron. Aquellos que también llevan sus primicias. Entonces eso, cuando se hace con una sana intención, dice la Biblia que es un olor fragante, sacrificio para Dios, sus ofrendas. ¿Acaso no dice la Escritura que Jehová te oiga en el día del conflicto? Dice, y haga memoria de todas tus ofrendas y te envíe ayuda desde el santuario. ¿Cómo va a hacer el Señor memoria de las ofrendas si no ofrendas, si no diezmas? O si no te das tú como ofrenda al Señor.
¿Sabes? Porque una cosa es que uno se ofrende al Señor en servicio, en tiempo, en ayuda a los demás, pero también debemos de cumplir el principio bíblico que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Ofrendas, y diezmos y primicias. Pero ¿y si no lo hacemos, cómo el Señor se va a recordar? Ah, pastor, pero es que yo lo hago de otra forma. No, pero debemos de cumplir el principio. Debemos de hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿se recuerda? Muchos solo quieren hacer lo otro y no cumplir algo. Entonces están cojos, no están bien. Pero entonces, como el punto que estamos viendo nosotros acá, fíjese, es de que esta mujer llevó este perfume y hizo que la casa se llenara de una fragancia preciosa. Entonces, cuando el Señor llega a un lugar, se vuelve una atmósfera que invita a adorar al Señor. ¿Y qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que provocó? Ya vimos lo que lleva el Señor, una atmósfera de adoración. Pero ¿qué fue lo que provocó en el ambiente que todos se dieran cuenta? Trajo un reconocimiento y otorgamiento de un lugar a la mujer. Le dio su lugar a la mujer. Amén. Fíjese que este tiempo, bueno, en la antigüedad, voy a empezar, la mujer estaba desechada, ¿verdad? Todo era patriarcal, ¿verdad? Claro, el machismo es malo, definitivamente es del diablo. El feminismo también es del diablo. O sea que ni una ni otra, ni machistas ni matriarcado, no, tiene que ser equilibrado en el Señor para que haya bendición. Pero entonces no le daban, no reconocían la labor. Y eso se fue trasladando quizás hasta este tiempo donde muchos no le dan lugar a la mujer. Y fíjese de que lo primero que vemos acá es que el Señor Jesús le da el lugar a la mujer. Le reconoce lo que hizo. Pero como no tengo el verso aquí, lo voy a buscar para leerlo. Mateo 26, 6, vamos a leer tal vez versos más abajo de lo que usted está viendo en pantalla. Porque quiero que veamos cómo le reconoce a la mujer. Yo sé que usted ya lo sabe, ¿verdad? Porque el Señor habla bien de ella. Habla bien de ella. Entonces aquí dice en el verso 6. Y hallándose, bueno, lo que estamos leyendo, hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaban sentados a la mesa. Pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume se podía haber vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Mire, yo ya le dije, hemos hablado de hacer las buenas obras. Una buena obra es adorar al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Dice, porque buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. ¿Qué le parece? O sea que el Señor le dio su lugar. Como quien dice, yo vine aquí a la casa de Simón, ya le había dicho, y nadie me recibió, no me trataron bien. Mire, dicho sea de paso, cuando usted tenga visita, atiéndalos, hágalos sentir bien, que disfruten, seamos buenos anfitriones. Simón invita al Señor Jesús y no lo trata bien, no lo recibe bien. Porque hasta eso tenemos que aprender a ser buenos anfitriones, ¿verdad? Pero entonces fíjese pues. Entonces, ¿qué fue lo que le dio a la mujer? Le dio su lugar. Este tiempo que estamos viviendo, hermano, desde el periodo de la gracia, es un lugar es un tiempo donde el Señor Jesús le está dando lugar y participación a la mujer que antes no tenía. Entonces, me siento muy bendecido. Eso sí, hay que aprender a estar bajo cobertura, bajo sujeción, ¿verdad?
sin que se convierta en machismo ni en matriarcado, ¿verdad? O en jezabelismo, ¿verdad? Diría yo, no, sino que hacerlo en orden. Y entonces, ¿qué es lo que provoca cuando el Señor Jesús entra a esta casa? Es una atmósfera de adoración, pero eso fue lo que Él llevó, pero provocó, porque la mujer fue la que lo adoró, provocó que se le diera lugar a la mujer y la reconocieran. Vieran, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de lo que ella hizo por mí. Ahora yo le preguntaría, ¿qué evangelio predicas? ¿Qué evangelio es el que tú compartes? ¿Qué evangelio? Y con este verso, no sé cómo estamos de tiempo, pero con este verso, Marcos 2:15. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, pero no en la casa de él, de Jesús, sino en la casa de un hombre llamado Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, dice. Porque había muchos de ellos que le seguían. ¿Quiénes seguían a Jesús? Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Al ver los escribas de los fariseos, que él comía, ¿quién? Jesús, que él comía con pecadores, comía con recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Mire, siempre va a haber alguien que juzgue lo que tú haces. Siempre, sea bueno, no digamos malo, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que te va a querer señalar. Pero eso siempre hay. Lo que tú y yo tenemos que hacer es, hermano, no prestar atención a esas cosas. Y nada más, hermano, tomar lo que viene del Señor. El verso 17, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Fíjese que aquí alguien diría, pero Señor, ¿y los justos entonces? Sí, pero mire, yo sé que no hay que agregarle a la palabra ni quitarle, porque así dice la Biblia en Apocalipsis, ¿verdad? Pero fíjese que yo creo que aquí el Señor lo que estaba diciendo es, no he venido a llamar a aquellos que se creen justos, porque desde el momento en que ellos estaban murmurando en contra del Señor Jesús y no estaban poniendo atención a las palabras del Señor Jesús, sino que estaban, hermanos, murmurando. Y en cambio los pecadores, los recaudadores de impuestos, atentos a la palabra del Señor. Ahí estaban escuchando, porque los otros se creían demasiado justos. Hermano, por eso el Señor les dijo, no he venido a llamar justos, o que se creen justos. Por eso es de que el Señor Jesús dijo acerca de las 100 ovejas, ¿verdad? Que Él fue a traer a una. Mejor se fue a traer una y no 99 que se creen justos. Eso es lo que pasa muchas veces. Nos creemos tan buenos, tan limpios, tan perfectos que no, yo no necesito, no, al fulano vayan a hablarle, ese sí necesita oír el evangelio. Tú también, hombre. Todos necesitamos del evangelio. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el evangelio que nosotros llevamos? ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Aquí, hermano, lo que el Señor Jesús llevó fue evangelismo y salvación. Él les dijo, yo no vengo por justos, sino por pecadores. Y eso es el evangelio, presentar las buenas noticias de que Cristo Jesús puede perdonar aún hasta el más vil pecador. Que se arrepienta, Dios lo puede perdonar. Dios puede transformar hasta el peor de los drogadictos, al peor de los malvados, lo puede perdonar y transformarlo. Pero claro, como esos son problemas, vicios que se ven, ¿verdad? El alcohólico, el drogadicto, el mal hablado, todo eso se ve. Y dicen, sí, ese sí necesita de Dios. Pero aquel que adentro de su corazón y en su mente, sin decirle a nadie, está pensando cosas malas de su hermano, de su prójimo. O está deseando a la mujer de su prójimo en su mente y en su corazón.
o que tienen malas intenciones para los demás, los chismosos, los mentirosos, aquellos que adentro de su corazón están deseando hacerle el mal a otro, pero como no se ve, nadie los señala. Pero ese es por eso es que le digo, y esos parecen justos, oh, sí, ecuánimes, ¿verdad? Sí, rectos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Y por dentro, hermano. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a todos estos que estaban señalando a los pecadores: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se miran bien bonitos, ¿verdad? Limpios, resplandecientes, pero por dentro están muertos. Tienen podredumbre, hieden, huelen mal. Ay, Padre Santo. Que Dios nos ayude a que el aroma, el olor que de nosotros salga hacia Dios sea fragante y no apestoso, hermano. Padre, con tu sangre límpianos, por favor. Entonces el verdadero evangelio que nosotros debemos de presentar es: mira, si Cristo te ama, Él murió por ti. Si te arrepientes, te perdona. Cuando te perdona, te ayuda a que te consagres para que vivas en santidad y te vayas con Él en el arrebatamiento. Hay un proceso que hay que llevar. Hay un proceso. Pero el verdadero evangelio es presentar las buenas noticias. El Señor Jesucristo, mire, yo no vengo por sanos, vengo por enfermos. Así dice. No, dice, el sano no tiene necesidad de médico. Ahí les estaba diciendo a ellos: es que ustedes se creen tan sanos que no me necesitan a mí, que soy médico de médicos. Pero mira, el que está enfermo, ese pobre anda de puerta en puerta tocando a ver dónde está el doctor, hasta que lo encuentra y que lo cure. En lo natural. En lo espiritual es lo mismo. El evangelio de Jesucristo, hermano, es eso: sanar a los enfermos. Pero no me refiero solamente corporalmente, físicamente, sino sanar a aquellos que realmente están enfermos por el pecado, por causa del pecado. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor lleva cuando visita una casa? Es evangelismo. Nos lleva las buenas noticias de salvación en Él. Pero ¿qué fue lo que provocó en aquellos o en los que lo quisieron agarrar? Hermano, esta visita trajo la explicación del ministerio de Jesús en la tierra, lo cual fue, hermano, ahora es delegada a la iglesia, que es evangelizar y predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. No te canses nunca de decir Cristo viene. No te canses de decir hay una oportunidad en Cristo Jesús. Puede ser que hay alguno que me esté escuchando en este tiempo que tal vez nunca ha entregado su corazón a Jesús. Hoy es tu tiempo. Tal vez estás cansado de llevar esas cargas, ese pecado, esa culpa. Hoy el Señor puede quitarte esa culpa, perdonándote. Si tú te arrepientes y te vuelves al Señor, el Señor te recibe con sus brazos abiertos. El Señor no te rechaza si tú vienes arrepentido delante de Él. Pero al final esa es una decisión tuya y mía. Pastor, yo ya conozco al Señor Jesús, pero ¿no será que tienes algo de qué arrepentirte? ¿No será que habrá algo en tu corazón que todavía no lo has podido cambiar, algo en tu vida que necesitas entregárselo al Señor? Oh, este es el momento también, iglesia, para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia y le digamos al Señor: Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Tú el alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame. Es mi oración. Aleluya, sí, Señor. Queremos ser cada día más como tú, Señor. Queremos, Padre, dar la talla, dar la estatura, Señor, alcanzar el turno de honor. Ayúdanos a tu pueblo, Señor, a nosotros. Y a aquellos que no te conocen, que hoy sea el día de la oportunidad, hoy sea el día de su salvación. Así es de que, amados hermanos, ¿por qué no hacemos una oración? Nosotros acá y ustedes allá. Yo creo que es el mejor tiempo como para que le supliquemos al Señor
que, hermano, nos ayude a mantenernos en pureza, en limpieza delante de Él, o a que le conozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tus favores, por tus virtudes, porque eres tan bueno, Señor. Eres tan misericordioso, Señor, tan perdonador. Tu sangre es poderosa para limpiarnos. Te pido, Señor, que nos auxilies. Mira a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, Señor, aquellos que necesitan de ti, Señor, que se acercan hoy a ti por primera vez, que no te conocen, Señor. Por favor, sálvalos, Señor, perdónalos. Señor, aquellos que por años han llevado la culpa, Señor, hoy, Señor, quita esa culpa, Señor, y pon de tu sangre preciosa. Quita, Señor, el yugo que llevaban de esclavitud del pecado, y pon tu yugo que es fácil y ligero llevarlo, Señor. Y caprama soy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo te suplico que veas a tu pueblo en esta hora, a tus hijos, Señor. Aquellos, Señor, que están orando y que están siendo sinceros delante de ti, Señor, que anhelan, Padre, que tú visites, que llegues a su casa, a su familia, a su hogar, a su corazón, Señor. Por favor, Padre, visítanos. No pases de largo, quédate con nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas. Mira, Señor, con ojos de misericordia, Señor. Te lo suplico, por favor, a tu pueblo. Lo pongo en tus manos y te suplico, Señor, que les bendigas, que les guardes. Aquellos que necesitan limpieza, que necesitan consuelo, fortaleza. Señor, dásela, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que tú entendiste el tema y de verdad necesitas del Señor y quieres entregarte hoy a Él. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de la casa que es mi corazón. Te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, hermano, vas a empezar a experimentar lo hermoso que es que el Señor Jesús visite tu casa, tu familia, tu hogar, tu corazón. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque pues nuestros servicios son virtuales, tenemos la bendición que este domingo 9 de mayo tenemos nuestro primer servicio presencial a partir de las 2:30 de la tarde. Les invito para que se hagan presentes aquellos, ¿verdad?, que tengan el deseo en su corazón. Estamos viendo cómo nos estamos organizando, ¿verdad?, para poder apartar los lugares, ¿verdad? Estamos viendo ver cómo estamos ahí manejándolo. Así es de que, hermano, ténganos paciencia porque es la primera vez en un año, casi 4 meses, ¿verdad? Recuerde que cuando Noé salió del arca, fueron casi 1 año y 4 meses después. Y lo primero que hizo fue levantar un altar. Entonces yo quiero que este primer día que nosotros lleguemos, levantemos un altar de adoración al Señor, hermano. Amén. Así es de que le invito, ¿verdad? También visite nuestras redes sociales, síganos en Facebook, ¿verdad? Vea la transmisión, visite nuestra página web, ahí tenemos la radio 24 horas para que escuche música cristiana las 24 horas del día. Tenemos el programa de niños también, ¿verdad? Así es de que le invitamos para que sea parte de esta familia de familias virtual. Esté atento a los anuncios que vamos a publicar,
¿verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar todo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y le hablo especialmente a la casa Aposento Alto que está aquí, ¿verdad? Los demás nos van a seguir pues por virtualmente, también vamos a estar transmitiendo el servicio. Pero gocémonos y disfrutémonos, alegrémonos. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. No me resta más que invitarte sábado, el programa de niños, 1:30 de la tarde, y el domingo 2:30 de la tarde, nuestro servicio presencial. Preparémonos para nuestro encuentro con el Señor, hermano. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta el domingo, primero Dios, presencialmente. Aleluya.